Bien, el día de hoy vamos a comenzar con un tema acerca de lo que es masa, volumen y densidad. Como ustedes pueden ver, son términos muy diferentes, ¿sí? No tiene relación el uno con lo otro, pero cuando hablamos de densidad, sí necesitamos los valores de masa y volumen, como hemos visto en el video. Aquí hay un gráfico y dice la masa del astronauta. Ojo con ese detalle. La masa del astronauta es la misma en la Tierra y en la Luna. Ojo aquí con ese detalle que les pregunté antes. Si yo tengo un cuerpo que tiene una masa, ¿sí? Cojo este escritorio y lo voy a poner en la Luna, significa que no varía su masa. Ojo, varía es el peso, porque el peso está influenciado en el poder gravitacional. En la Luna, por ejemplo, tenemos una masa más pequeña que la Tierra, y la Tierra es más pequeño que Júpiter. Si los ponemos nosotros, ¿sí?, de forma gráfica en un cuaderno, vamos a tener un cuerpo mucho más grande de Júpiter, menos de la Tierra, y más pequeño sería la Luna. Es decir, que cuando hablamos de peso, cambia un cuerpo. Les había hecho una pregunta. Si yo tengo un cuerpo, en mi caso, que pesa 60 kilos aquí, en la Luna pesaría 6 veces menos, lo que significa que pesaría 10 kilos. Si yo voy a Júpiter, yo pesaría más. ¿Por qué? Porque el poder gravitacional de Júpiter es el doble, es 2.5 mayor que aquí en la Tierra, lo que significa que si yo peso 60 kilos aquí, también en Júpiter voy a cambiar y eso se llamaría 151 kilos. ¿Por qué peso más? Porque el poder de atracción, el poder gravitacional es mayor en Júpiter que en la Tierra, ¿sí? Bien, entonces, entre mayor cantidad tenga un cuerpo, mayor será el poder de gravedad. La Luna, por ser más pequeña, tiene un poder de gravedad pequeño. La Tierra es un poco más grande y tiene un poder de gravedad un poco más grande. Júpiter, que es mucho mayor, tiene un poder gravitacional mayor. Y el peso de un cuerpo va de acuerdo a la gravedad. La masa de mi cuerpo, si voy a la Luna, no cambia. Si estoy aquí en la Tierra, tampoco cambia. Y si voy a Júpiter, tampoco cambia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay una diferencia aquí? Entonces dice, a menudo se utilizan los términos peso y masa para referirse a una misma cosa. Pero es necesario tener en cuenta que la masa es una propiedad de la materia. ¿Sí? Es decir, no cambia. Yo me voy a la Luna, sigue viendo la misma materia. Voy a la Tierra, voy a Júpiter y se mantiene. Y que el peso es la fuerza que no solo depende de la masa del objeto, sino de la magnitud de aceleración gravitacional, dependiendo donde tú te encuentres en el universo. Es decir, en la Luna pesarás menos, porque el poder gravitacional es menos. En la Tierra ya pesa 60 kilos, en mi caso, y en Júpiter pesaré más. Si compro una barra de chocolate y en la etiqueta indica el valor de 500 gramos, se refiere al peso, ¿sí? Yo estoy respondiendo a esta pregunta. Se refiere al peso, no a la masa. Por eso hace la pregunta, ¿a qué se refiere? ¿A peso o a masa? Se refiere solamente a peso, porque la masa de la barra de chocolate aquí en la Luna y en Júpiter es la misma, ¿sí? Bien, vamos por masa. Léame, Valentina, ¿qué es masa? Ya que hemos visto de forma gráfica qué es masa. La masa es una magnitud fundamental de la física. Muchos de los fenómenos que suceden en la naturaleza están directa o indirectamente asociados con esta magnitud. Por otro lado, los objetos de nuestro alrededor son masas. Algunas se detectan a simple vista: piedras, autos, animales, montañas, personas. Y otras. La masa es una cantidad universal, es decir, permanece constante. Se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, si en la Tierra una bicicleta tiene una masa de 20.000 gramos, en la Luna tendrá la misma masa. Su unidad de medida es el gramo. Muy bien. Aquí te puso un ejemplo muy claro. Renato, tengo una bicicleta
¿sí? Que tiene una masa. ¿En la Luna tendrá la misma masa o no? Sí, Muy bien. ¿Tendrá el mismo peso? no, sería menos. Daniel Díaz. Perfecto, muy bien. Gracias, Renato. Entonces, la masa es una medida fundamental. Significa que este no cambia. ¿Sí? La masa está prácticamente relacionado con la materia. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del volumen. ¿Qué es volumen? ¿Volumen es lo mismo que masa y peso? Bien. Grace, léame por favor qué es volumen. El volumen de un cuerpo equivale al espacio que ocupa. Para medirlo se utiliza el sistema métrico decimal, donde su unidad patrón es el metro cúbico. Para calcular el volumen de un prisma rectangular se utiliza la siguiente fórmula. Muy bien, y eso lo vimos nosotros en el ejemplo del cubo de hielo. Si yo tengo un cubo de hielo, ahora le cambio de 2 por un lado, por otro lado 2 y 2, significa que debo multiplicar para poder sacar el volumen. Y esto lo tenemos en metros cúbicos, porque es la multiplicación de 3 lados. Entonces, en síntesis, Doménica, ¿qué es volumen? Es la multiplicación que sería de largo por ancho y por altura. Muy bien. Y en sí el volumen es el espacio que ocupa ese cuerpo, ¿sí? Y tenemos aquí la ventaja, por ejemplo, en química, ya nosotros podemos medir el volumen, ¿sí? De muchos objetos. Por ejemplo, inclusive de líquidos y de sólidos. Aquí tenemos, por ejemplo, balones universales, ¿sí? El que está aquí, vasos de precipitación, probetas y pipetas, ¿sí? Y nosotros podemos determinar por centímetros cúbicos cuánto encontramos en esa sustancia, ¿sí? O en esa solución que vamos a ver los próximos años. En el caso de los líquidos, ¿sí? Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Esto les facilita al químico o al farmacéutico o a la persona que vaya a generar alguna solución, ¿sí? El uso de esa materia. ¿Por qué? Porque tú puedes cuantificar. Por ejemplo, para una inyección de penicilina se pone de pronto 5 centímetros de agua destilada más la penicilina y tú ya tienes una solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener los 10 centímetros cúbicos? Bueno, ya tenemos jeringuillas que ahí están prácticamente la cantidad y ahí te va midiendo. Esa es la facilidad de las sustancias líquidas. Pero en el caso del sólido, ¿cómo puedo sacar el volumen? Ya pusimos un ejemplo. Steven Coveña. No, ¿qué digo? Ya estoy haciendo una fusión aquí. Steven Samaniego. Discúlpame. Steven, ¿cómo yo le saco, ¿sí? A una, ya te pongo una calcita, ¿sí? Una roca pequeña de cal. ¿Cómo yo sé el volumen de ese material sólido? Sacando el largo, el ancho y la altura. En una roca, de verdad que no se puede hacer no puedes medirle tanto así. Grace nos dijo en antes cómo puedes sacarlo. A ver, vamos con Daniel Mera. ¿Cómo yo saco de esa roca calcita, que es irregular, por cierto, que es un aspecto muy importante, cómo le puedo sacar yo el volumen? Daniel Mera. Sería la altura por el largo, no sé. Hay una manera más fácil, perdón. Grace, repite por favor para que los demás que están haciendo otra actividad escuchen. ¿Cómo podemos sacar nosotros el volumen de una cal, por ejemplo? Poniéndolo en agua. Y dependiendo del desplazamiento del agua, ese es el volumen. Correcto. Aquí tengo un vaso de precipitación de 400 ml.
o 400 centímetros cúbicos. Si a mí se me ocurre, ¿sí?, pedir la densidad, que vamos a ver a continuación, me pide dos magnitudes, la masa y volumen. La masa, ¿sí?, se cuantifica en el peso. Ojo con ese detalle. Se cuantifica con peso. Pero volumen también se cuantifica con centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos. Para yo saber cuánto tiene esa roca de cal, introduzco aquí, y lo tengo aquí 400. Lo que suba en este vaso de precipitación me indica que es el volumen que tiene esa roca de cal. Bien. ¿Por qué es de tan importancia y relevancia esto? Porque todos nosotros debemos reconocer que necesitamos en laboratorio, tanto en biología, en química y en física, ¿sí?, la densidad de la materia. ¿Qué es la densidad de la materia? Yo les había mencionado anteriormente con ejemplo. Tengo una roca, tengo una agua y tengo yo un gas. ¿Cuál es más denso? La piedra. Menos denso, el agua. Y mucho menos denso, el aire. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa densidad? Léame, Froilán, ¿qué es densidad? Todo cuerpo o sustancia, líquida, sólida o gaseosa, tiene material comprimido en un espacio determinado. Esta característica constituye una propiedad física importante, la densidad. Esta es muy útil porque nos permite identificar sustancias distintas. Las magnitudes de la densidad son masa y volumen, y su relación como un cociente mediante la fórmula. Muy bien. Si alguien les pide, por favor, la densidad de un instrumento, la densidad de una materia, tenemos una fórmula. Aquí el compañero leyó. La densidad se representa por esta letra, P. En algunos ejercicios, como viste en el video, está con la letra D. De las dos formas tú puedes encontrar esta fórmula. La D o la P es igual a masa sobre volumen. Repito, la masa sobre volumen. Aquí quiero que me presten atención. Bien, esto es muy importante, este concepto. Mira aquí. Aquí he puesto algo, he sumado el volumen, ¿sí?, del material es inversamente proporcional a la densidad. ¿Qué quiere decir con esto? Ya sabes tú qué es volumen. ¿Qué era un volumen? Es el espacio que ocupa ese cuerpo en el universo. Si aumenta el volumen, ojo aquí, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Steven, si yo el volumen lo disminuyo, ¿qué pasa con la densidad? Si dejas de hacer lo que estás haciendo, me prestas atención. Si yo bajo el volumen, ¿sí?, de ese instrumento o de esa materia, la densidad aumenta. Aquí está. Anota, por favor, eso en tu cuaderno. El volumen es inversamente proporcional a la masa. Mientras que en los ejercicios, cuando aumenta la masa de ese cuerpo, ¿qué es lo que significa? Que aumenta la densidad. Si yo disminuyo la masa, disminuye también la densidad, ¿sí? Y aquí les pongo, la masa es directamente proporcional. Entonces, los ejercicios que tenemos aquí, prácticamente los vamos a hacer el próximo año. Recuerda, ¿cuál es la fórmula para poder sacar la densidad? Galo, ¿cuál es la fórmula para poder sacar la densidad de un cuerpo? Galo, ¿cuál es la fórmula para poder sacar la densidad? Islen, no sé si sea mi internet, pero se le escucha como entrecortado. Ya, repito, yo sí te escucho bien. Repito,
¿Cuál es la fórmula para poder sacar la densidad de un cuerpo? Para sacar la Tengo que densidad, seguir, chicos. para sacar la densidad es masa sobre volumen. Ya. Vamos con Paula. Paula, si en el ejercicio yo aumento, escúchame bien, el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Y si en el mismo ejercicio yo aumento la masa, Grace, ¿qué ocurre con la densidad? La densidad también aumenta. Muy bien. Eso tienen que tenerlo presente. Esto es básico. Esto de aquí, fórmula y las circunstancias del elemento. Léame, por favor, Daniel Mera, el último párrafo. Cada cuerpo o sustancia en estado puro o compuesto tiene diferente densidad cuando se considera el mismo volumen. Los cuerpos sólidos son más densos que líquidos y estos tienen mayor densidad que los gases. Entre los sólidos, la densidad son diferentes. Por ejemplo, el aluminio es menos denso que el acero. La madera de eucalipto es más densa que la balsa. Similar características se observa entre los líquidos y gases. Una manera directa para referirse a la densidad de los cuerpos o sustancias es llamarlos menos compactos o más compactos. Bien, aquí está la clave. Cuando hablamos de densidad, hablamos de compactación. Significa que la materia se compacta, la materia que está ahí, por ejemplo, en un jabón, por decirlo así, tienes una materia ahí compacta. En una roca está más compacta y en el agua está la materia menos compacta. ¿Qué significa? Que si hablamos de densidad, ¿cuál tiene mayor compactación? La roca. ¿Quién tiene menor compactación? El pan de jabón. Y tengo otro ejemplo, el agua. El agua tiene menos densidad que los dos anteriores. ¿Sí? Ahora, recuerden esto. El sólido tiene más densidad. Significa más compactación. El líquido es menos denso. ¿Sí? Menor compactación. Y el gas se volatiliza porque tiene muy poca compactación. ¿Sí? Ahora, Daniel Mera, escucha por favor, cuando estoy hablando de sólidos, no significa que todos los sólidos tienen la misma densidad, ¿sí? Hay una variación dependiendo del sólido. Y aquí pone ejemplo. Si yo tengo aluminio y tengo acero, ¿sí? Tú puedes hacerlo en el momento de que tengas un tanque de agua, ¿sí? Un balde de agua, un tanque transparente, un balde transparente. Tú pones los dos sólidos y verás que el acero inmediatamente se va al fondo. El aluminio puede ser dependiendo de la compactación que tenga ese cuerpo. Los dos son sólidos, pero los dos tienen diferente densidad. El acero es más denso, tiene hierro y carbono, y el aluminio es menos denso, significa que es menos compacto. ¿Sí? Ven chicos, la clase hasta el día de ahora. Por favor, necesito